Muy buenas tardes a todos. El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras les da la más cordial bienvenida a este conversatorio sobre las elecciones en Colombia y su impacto en la región. El día de hoy tenemos a unos invitados súper especiales y quisiera presentarlos el día de hoy. Tenemos el honor de tener con nosotros a María Elisa Uribe Vega Lara. Ella es economista con énfasis en ciencia política y especialización en gerencia de proyectos de política social. Es empresaria y actualmente trabaja independientemente en muchas de las empresas de las que ella preside. También participó 10 años de experiencia en temas de administración y portafolio de inversiones, liquidación, reestructuración financiera, y además es presidenta y representante legal de la Corporación Pensamiento Siglo XXI y columnista de diario El Nuevo Siglo. Bienvenida, María Elisa, muchas gracias por estar con nosotros. Asimismo, tengo el gusto de presentar a Nicolás Figari, abogado y director ejecutivo de la Unión de Partidos Latinoamericanos, a quien también le damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti, Gaby. Para dar inicio a esta jornada, a este conversatorio del día de hoy, tengo el gusto de presentar a Marco Antonio Solares, coordinador del Comité Internacional, presidente honorario de la Unión de Partidos Latinoamericanos, quien pues dará las palabras de inicio, y les recordamos desde ya que pueden mandar sus preguntas a través del chat y a través de la plataforma Zoom. Estaremos muy pendientes de sus preguntas. Muchas gracias, Marco. Adelante. Muchas gracias, Gaby. Muy buenas tardes. Buenas tardes, María Elisa. Buenas tardes, Nicolás. Yo voy a ser breve. Solo quiero agradecerles muchísimo que se hayan tomado el tiempo, María Elisa y Nicolás, en haber atendido esta petición que fue de última hora, pero el tema de Colombia no es tema de última hora. Es un tema que viene desde hace muchos años y que cada vez se ha ido poniendo peor y se ha ido poniendo peor, y que ha causado problemas no solamente a nivel colombiano, sino que ha causado ciertas inquietudes a nivel latinoamericano. La Unión de Partidos Latinoamericanos, tal y como Nico va a explicar, pues es una institución que se preocupa muchísimo por todo lo que está pasando, y a través de ellos, a través de la UPLA, es que hemos logrado que María Elisa participe con nosotros. La intención de esto es que María Elisa nos abra los ojos. Nos abra los ojos a los guatemaltecos, porque no somos los únicos, y ya quedamos poquitos realmente en América Latina que tenemos la dicha de poder decir que estamos en un país con libertades. Así que yo solo quisiera dejar eso ahí, agradecerles otra vez, agradecerles a las personas que se han conectado por haberlo hecho con tan poco tiempo de anticipación. Esto lo armamos en cosa de 3 días, 4 días, pero era la única forma, porque el domingo son las elecciones. Entonces aquí o aprendemos ahorita y podemos después tener uno ya un poco más técnico, si lo queremos ver después de las elecciones, para ver qué pasó, que primero Dios va a pasar algo bueno para Colombia y para América Latina. Así que yo los dejo. Nico, yo quisiera que por favor tú dieras una explicación de lo que es la Unión de Partidos Latinoamericanos, a la cual pertenezco desde hace muchísimos años, pero te lo dejo a ti. Tú lo sabes explicar mucho mejor que yo, así que mil gracias. Con muchísimo gusto, Maco, muchísimas gracias por esta oportunidad. Antes de iniciar mis palabras, muchísimas gracias, María Elisa, por apoyarnos en esta iniciativa. Estuvimos juntos hace un par de semanas y me pareció que eras la persona perfecta para comentar esto que vamos a hablar en un rato más sobre la situación en Colombia. Para los que no nos conocen, la Unión de Partidos Latinoamericanos es una organización que agrupa a partidos políticos y movimientos de centro y centro-derecha de todo el continente. Hoy día tenemos a 25 partidos de 20 países. Somos una organización que fue creada y se ha mantenido en la defensa de la libertad, la democracia y la economía social de mercado como pilares esenciales del funcionamiento de cualquier Estado de Derecho. Trabajamos durante el año con distintos segmentos pertenecientes a los partidos que forman la organización. Trabajamos con parlamentarios, con alcaldes, con expertos en relaciones internacionales, con centros de estudio, con mujeres, con jóvenes y más recientemente
con expertos en derechos humanos, con los que estamos creando un observatorio regional, en la iniciativa, o con la intención, en el fondo, de estar muy al día de lo que está ocurriendo en los distintos países de la región. Y es así, sumándome a lo que decía Mako en sus palabras introductorias, que como organización estamos muy preocupados por lo que está sucediendo en la región. Claramente la región ha tomado un giro hacia la extrema izquierda, porque esa es la realidad. El sur está hoy día en manos de gobiernos de extrema izquierda, que son contrarios totalmente a lo que nosotros defendemos, y se los digo claramente, contrarios totalmente a la iniciativa privada. Lo estamos viendo en Chile, donde estamos en un proceso de nueva constitución en que el Estado pasa a ser el actor principal de la economía, y todo esto vendido con bonitas palabras que caen muy bien en la ciudadanía. Lo estamos viendo en Perú, lo estamos viendo con dramatismo en Argentina, donde van a una crisis social muy grave que puede ocurrir en cualquier momento. Y lo estamos viendo cómo se extiende este fenómeno en distintos países de la región, y esperamos, y ya nos contará María Elisa, que esto no ocurra también en Colombia, porque si perdemos Colombia también, bueno, el escenario es mucho, mucho más grave, sobre todo en la parte sur. Entonces, ¿qué es lo que nos... Y estar muy al día de lo que está ocurriendo en términos económicos y sociales en los distintos países. Y fue en ese contexto, porque estuvimos hace unas semanas atrás en Colombia, en un encuentro de relaciones internacionales en que analizamos distintos temas regionales, y entre eso lo que está ocurriendo en Colombia, que estuvimos con María Elisa, estuvimos hablando del tema de Colombia, y bueno, y ahí surgió la idea de poder que ella pudiera presentar a ustedes un poco desde la corporación que ella dirige, que es un centro de pensamiento colombiano de larga data y de mucho prestigio, que ella pudiera comentarles un poquito cómo ve la situación colombiana de cara a la elección del domingo y a lo que se viene hacia el futuro. Así que yo lo dejo hasta ahí. Decirles que, solo para cerrar, que en UPLA estamos cumpliendo 30 años este año. De hecho, yo me encuentro en este minuto en Montevideo, Uruguay, para cerrar lo que va a ser la celebración de nuestros 30 años, un evento grande que va a ser anfitrión el presidente Lacalle, y que vamos a tener una gran actividad en la que vamos a discutir específicamente de estos temas. Economía social de mercado, libertad económica, democracia, Estado de Derecho, así que en eso estamos, y en esta batalla vamos a seguir estando en UPLA por los años que vienen. Así que sin más de mi parte, quiero introducir a María Elisa. María Elisa, creo que Gaby ya nos ilustró en tu currículum. Creo que no necesitas más que eso, y te dejo con la palabra para que nos puedas presentar. Muchísimas gracias nuevamente por estar hoy día con nosotros. No, muchas gracias por esta invitación. Gracias, Nicolás. Gracias, Gabriela. Gracias, doctor Marco Antonio. Qué honor pues contar con un presidente honorario de la UPLA. Recientemente estuvimos como decía Nicolás, en un encuentro donde vimos las experiencias y las dolorosas experiencias que ha tenido América Latina y Centroamérica. Y pues sí, estamos a puertas de nuestras elecciones. Colombia está al borde de un ataque de nervios. Estamos en un empate técnico, como dicen las encuestas. A veces hay días de una gran esperanza cuando aparece Rodolfo Hernández con 3 puntos por encima, y vuelve y baja de pronto este sondeo a las horas. Entonces estamos un poco, como digo, al borde de un ataque de nervios, y fuera de eso, hoy, por ejemplo, estamos en toda una discusión de si
el candidato Rodolfo Hernández prácticamente lo querían obligar desde el punto de vista legal, y parece que ya por condescendencia de él, a que tuviera un debate en las últimas 48 horas con el presidente, con el candidato Petro, pero parece que se va a dar este debate. Él puso una serie de condiciones donde se hable de los escándalos de los petrovideos de estas últimas semanas, donde le dejen hablar por 5 minutos por lo menos, y es una cuestión que él realmente se está exigiendo, porque la retórica del candidato Petro es una retórica de dialéctica izquierdista muy bien manejada, con una gran oratoria, con una persona pues que lleva desde los 20 años hasta los 60 criándose dentro de esta dialéctica, que ya la transmite incluso a sus mismos hijos, como lo vimos en una de sus hijas en esta semana. Pues no, pues es realmente exigente, porque un debate con el candidato Petro, que tiene una gran facilidad para voltear las consideraciones, para voltear y hablar de una estrategia con una gran argumentación, pues realmente no va a ser fácil, y menos para una persona que es de carácter irritable como el doctor Rodolfo Hernández. Pero estamos todo también medio país consintiendo al viejito, como le estamos diciendo con cariño. Y como me acaban de decir ahora, vamos desde un municipio lejano, vamos a votar por el viejito porque el otro quiere ganar a la fuerza. Y no solamente quiere ganar a la fuerza, sino que ya se siente presidente. Entonces hace 2 días anunció que iba a dar una locución, y realmente salió en la locución como si fuera el presidente de la República. O sea, solo le faltó ponerse la bandera. Ya está hablando de ministros, incluso esta mañana en una entrevista, y es complicado. Yo pienso que la dialéctica es la parte más complicada, porque a nosotros, pues que creemos que tenemos una formación, muchas veces lo hace a uno no dudar de los principios y de las políticas que uno considera, sino que algunas veces algunas propuestas de él están las vueltas que le da, que se vuelve de un gran convencimiento. Entonces, no es fácil, pero lo mejor es tener el espíritu como del colombiano aguerrido, del colombiano como el que me habló hace unas horas, del colombiano campesino que llega y dice: no, vamos a defender nuestra patria, no queremos ser como una Venezuela, no queremos que nos ganen a la fuerza, y queremos seguir luchando por nuestra actividad productiva. Dirá Nicolás que esta es mi forma, no es, por coincidencia escribí una columna ayer y quiero leerla también para ponerla en contexto y dar lugar a las preguntas. Esta sale mañana, entonces se llama Elecciones y Coraje. A pocos días de definirse la elección del presidente de Colombia para el cuatrenio 2022-2026, en medio de un empate técnico de los candidatos según las encuestas, el país vive una profunda tensión política generada por el tinte de la contienda electoral. Ponerme las gafas. La polarización ideológica, el fervor y los escándalos, la sombra del mal llamado estallido social de hace un año, que perturbó con bloqueos, violencia y vandalismo la protesta social, las acciones de campaña sucia, el persistente agravio y las constantes enmiendas de los candidatos, las grabaciones y la puesta en escena de estrategias sin límite ético, como la reaparición de intenciones de acuerdos por debajo de la mesa para levantar la extradición, marcan una especie de agonía electoral. Un debate que se convirtió en 3 elecciones vueltas
que a pesar de intentar tocar el centro, se alineó entre la derecha y la izquierda, con temores por la posibilidad de un abrupto cambio en el modelo económico y la actividad productiva y la concepción del manejo del Estado, hacen que estas elecciones se consideren distintas y extraordinarias, bajo una neurosis nunca vista que impregna a toda la sociedad. Desde el análisis político hay razones para argumentar por qué esta vez en Colombia los candidatos serán especialmente medidos en las urnas por el grado de miedo y confianza que despertaron, que son los pesos definitivos de cualquier decisión, según el maestro de la psicología del coraje, Daniel Putman. En sus términos, en la medida que la balanza se mueve, se puede optar por una decisión, en este caso el voto, cuando hay un miedo excesivo, es decir, por cobardía. Cuando se tiene una confianza descomunal, entonces es más bien irreflexiva. Cuando se respira por la herida porque el miedo precede de un trauma anterior y entonces se pretende recobrar la confianza. Y por fatalismo o desesperanza, cuando ya rueda y ni el miedo ni la confianza prevalece. En todas las opciones, la percepción de una situación en peligro o también la motivación de una fuerte causa juegan un papel central, tales como la pérdida de libertades democráticas o el riesgo de caer en una Venezuela o la lucha anticorrupción o la posibilidad de ganar oportunidades. En este sentido, como el mismo candidato Petro lo dijo en entrevista al País de España, le tocó concentrar las energías en romper miedos y en combatir la petrofobia, mientras el candidato Hernández debió focalizarse en ganar y generar confianza. Esto en medio de un galimatías de ambas propuestas, a veces en un lenguaje difícil de comprender, no apropiado y con correctivos posteriores. Afirmaciones de Petro como no hay neutralidad en la registraduría, el resultado tiene que ser transparente. En caso de fraude hay acciones legales que pueden evitar la confrontación. El tiempo de los excluidos sociales y esclavos, vergonzoso pasado, junto a estrategias de desprestigio al contrincante, generan crispación y lo obligan a aquietar las aguas, a dar explicaciones en contraste con sus pronunciamientos de concertación y unidad como premisa de gobierno. Hernández, por su parte, presenta un lenguaje único de lucha contra la corrupción, centrado en cumplir, no robar, no traicionar, no mentir, que es de fácil entendimiento, aunque también ha tenido que revirar y puntualizar el programa. El voto esta vez parece ser un acto de dignidad entre la neurosis, el miedo y la confianza, que despierte el honor y el coraje propios del colombiano, como si se tratara de un alistamiento de dos polos para una batalla electoral que confiamos a nuestra tradición democrática. Ese es un poco el contexto en el cual quería dejarlos y generar toda clase de inquietudes y preguntas. Muchísimas gracias, María Elisa. Yo quiero arrancar con una, si me permiten, Gaby y Mako, que es la siguiente, porque, a ver, cuando uno ve los procesos electorales en otros países, los que hemos tenido recientes, por ejemplo, el de Perú, el de Chile, ¿qué es lo que uno ve? Uno ve a dos extremos confrontados, o sea, uno ve dos posiciones políticas totalmente opuestas, en la que uno logra distinguir claramente las ideas de uno y otro. Pero cuando uno va a la realidad colombiana de esta elección del domingo, lo que uno ve es efectivamente un Petro con ideas muy de izquierda, trasnochadas, las que ya sabemos, las del Foro de Sao Paulo, foro al que nosotros hacemos frente desde la UPLA, pero ve al otro lado a un Hernández con ciertas cosas que tampoco son exactamente nuestro ideal. Entonces, y aquí va mi primera pregunta, María Elisa.
si bien entiendo que las fuerzas políticas que representan nuestros pensamientos están apoyando a Hernández con particular fuerza, ¿qué crees tú que va a pasar si Hernández llega a ser presidente con todas estas ideas un poco disruptivas que tiene y sobre todo con esta crítica fuerte que hace a la política, que obviamente no es infundada, porque efectivamente los políticos han cometido muchas cosas en Colombia y en toda Latinoamérica que los tienen en esa posición de desprestigio, pero el Estado y los gobiernos no funcionan sin política. Entonces, esa cosa como media romántica que dice Hernández, que él no cree en los políticos y que no cree en el Congreso, bueno, es que no es posible gobernar sin un Congreso. Entonces, ¿cómo interpretas tú este discurso? ¿Cómo ves que tiene una proyección de gobierno? Porque una cosa es la campaña y otra cosa es el gobierno. ¿Qué me puedes comentar un poquito sobre esto, que es un poquito atípico de lo que hemos visto en las últimas elecciones en la parte sur, por lo menos? Sí, Nicolás, creo que estás totalmente centrado en lo que es esa realidad. Yo creo que incluso los colombianos, sobre todo el bloque que va a votar por Rodolfo Hernández, distinto a los 6 millones que votaron por él en la primera vuelta, hasta ahora lo están conociendo. O sea, el día que ganó empezó a ver sus videos, el día que ganó, porque simplemente yo creo que el votante pues ya había escogido o a Federico Gutiérrez o simplemente se pensaba que el temperamento de Rodolfo Hernández no me llamaba la atención y no me voy a meter a mirar más allá. Entonces, al colombiano que cree de centro derecha o que no quiere a Petro, le tocó empezar a mirar a Rodolfo Hernández hasta ahora. Y le tocó empezar a ver quién era la fórmula vicepresidencial hasta ahora. Entonces, en 3 semanas, pues es muy difícil. Afortunadamente, él ha hecho un buen trabajo en redes, pero ha sido también pues un trabajo de campaña, como dice Nicolás, no un trabajo de mostrar su programa propiamente. Entonces, sí, estamos votando por una esperanza, estamos votando por una confianza. Como decía en la columna, pues él le ha tocado por eso mismo ganar la confianza. Entonces, ¿por qué? ¿Qué le vemos? Como para que pudiera uno tener, digamos, algo de tranquilidad. El hecho de que es empresario, el hecho de que le ha tocado vivir lo que es generar y sostener empresa, pues eso es digamos, un gran punto a favor. Sus frases cortas, pero, por ejemplo, en alusión a los impuestos, pues tiene claro que la carga impositiva para las empresas muy alta, como la es en Colombia, para que además Colombia, la parte fiscal la sostienen muy pocos contribuyentes, que son básicamente las empresas y las empresas grandes. Entonces, y es con una carga que dentro de los índices internacionales es una carga muy alta. Entonces, eso es algo con una fotografía en la cual tenemos la esperanza que como empresario y por sus frases, pues sí tiene una clara idea de la libertad económica y también del deseo de apoyar, por supuesto, también a la microempresa y al emprendimiento, donde Colombia es líder en emprendimiento mundial juvenil. Ahora, frente a la política, entonces, que hay otra esperanza ahí, pues que ya gobernó en la alcaldía de Bucaramanga,
Eso sí fue un enfrentamiento total contra el Consejo. Lo consideraba a todo, creo que a todo lo consideró absolutamente corrupto y sí les destapó corrupción. Pero entonces yo creo que el discurso de él es más contra los corruptos que contra el Congreso. Entonces ha dado, como a él nos toca deducirle de las frases cosas, entonces ha dado como destellos. Entonces uno de los destellos es, en algún momento dijo que le gustaría que Fajardo, el que era el otro candidato, fuera ministro de Educación, que realmente es experto en educación, aunque su vicepresidenta también es experta en educación. Entonces eso da como una tranquilidad. O ha nombrado a un Mauricio Cabrera, es de centro derecha, tiende un poco al centro, pero lo ha nombrado como posible ministro de Hacienda. Entonces, eso pues da esperanzas. Ahora, los partidos políticos, ¿qué va a pasar? Petro claramente sí va a manejar con establecimiento, porque de hecho tiene gran parte de lo que fue el gobierno de Santos en su campaña y pues tiene el Partido de los Comunes, el ex-FARC, no tiene, no sé, no me acuerdo exactamente el porcentaje que tiene, pero puede ser alrededor de un 40% del polo de la Colombia humana, del pacto histórico en el Congreso. O sea, ya entra con avanzada para la gobernabilidad, pero no la tiene conseguida en un 51%. Entonces, Rodolfo Hernández, yo creo que sí tiene a las fuerzas políticas de centro derecha detrás, escondidas por dos factores, por su discurso antipolítico, por decir así, pero más que antipolítico es contra la corrupción, contra los ladrones, pero él también ha sacado una frase de que no son todos. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, es una persona que de todas maneras ha estado metida en política, o sea, se ha relacionado con gente de la política, entonces uno ve que tiene incluso buenas relaciones con políticos. Y las fuerzas políticas que lo están apoyando van a ser un soporte para él. Al presidente Duque le pudo haber pasado algo parecido a pesar de que venía pues con toda la fuerza del Centro Democrático y de todos los aliados que fueron para el presidente Duque, pero el presidente Duque lanzó un discurso al principio de que él quería manejar con tecnócratas y que no quería el dicho que decimos acá, que no iba a repartir mermelada, que es como los acuerdos con congresistas, y le tocó echarse a mitad de gobierno para atrás. O sea, le tocó llegar a acuerdos por ejemplo, con el Cambio Radical, con el partido del que fuera de Germán Vargas Lleras, el que fuera el vicepresidente de Santos. Entonces, y realmente ahí le empezó a fluir mucho más el gobierno. Y lo peor de todo era que nombraba, yo quiero mucho al presidente Duque, pero al principio nombraba mucha gente de la tecnocracia, muchos del gobierno de Santos y muchos de su partido, pues estaban, entre comillas, o de sus alianzas furiosos porque nombraba era gente del gobierno de Santos, porque él venía como de un espíritu tecnocrático. Entonces pienso que Rodolfo Hernández además va a hacer su programa y va a ejecutar de ser presidente su gobierno a punta de nombrar cabezas interesantes y cabezas prestantes, porque él ha dicho, yo no sé todo, ni soy abogado, ni soy yo, lo que hago es rodearme bien
Y entonces ese es otro destello que nos da cierta tranquilidad. Buenísimo, muchas gracias, María Elisa. Hay una pregunta de Rodolfo Mendoza que me parece súper interesante, muy en la línea de lo que venías planteando recién, que él quiere saber cómo explicas tú que que en Colombia haya crecido tanto la posibilidad de que gane la izquierda socialista, teniendo tan mal ejemplo en la vecina Venezuela. No se explica cómo, a pesar de ese vecindario, la izquierda chavista, porque Petro no es más que eso, es Fuerza Pablo, izquierda chavista, crezca tanto en un país que tiene el drama vecino. O sea, cuando estábamos allá en Colombia veía esto de más de 1 millón de inmigrantes venezolanos, y que entiendo entre formales e informales creo que llegan a los 2 millones de venezolanos viviendo hoy día en Colombia. Entonces, ¿cómo se explica esto? Sí, sí, uno se hace la misma pregunta. Me la he hecho esta semana, pero creo que son dos cosas y más sorprende por dos cosas, como teniendo el ejemplo de Venezuela tan sentido, porque lo vivimos dentro de nuestro corazón por los migrantes que están acá, que no es de fácil manejo, además, pero no solamente por Venezuela, sino por todo lo que sufrió el pueblo colombiano por la guerrilla y por la violencia. Entonces uno realmente no entiende cómo después de este sufrimiento se está llegando a este punto. Pero pues ha sido un trabajo de las últimas décadas. Pienso que los procesos de paz, pues a esto deben conducir seguramente, a que ellos sean alternativa de poder diferente a que sea con el uso de las armas, ¿no? Pero fuera de eso, él lleva un trabajo constante, ya es su tercera campaña, 12 años dedicado a hacer el discurso, 12 años en el que además yo creo que hay un tercer factor, y el tercer factor es los jóvenes, porque digamos, los jóvenes no han vivido lo que vivió, digamos, la generación de los 40 para arriba, perdón. No vivió los hechos de violencia, no vivió las dificultades que no podíamos viajar por las carreteras, no vivió el secuestro, no vivió las bombas, no vivió todo esto, y fuera de eso ha habido un gran adoctrinamiento por parte de los sindicatos, de los maestros de la educación pública, y por otra parte que eso ha hecho pues que, y en parte pienso que también los mismos partidos no han sabido llegar, no hemos sabido llegar, los partidos de centro derecha con un discurso, no hemos sabido más que llegar con el discurso, porque uno no tiene por qué llegar con lo que quieren oír, sino no hemos sabido alimentar los principios para que realmente el joven piense diferente, aunque mucho joven está apoyando al viejito. También, pues, es sin duda también la influencia internacional, la mano internacional también podría ser el cuarto factor. Las redes sería un quinto factor. Pero yo creo que el pueblo, hoy me decía también esta persona campesina con la que hablé, y me decía que una persona enferma, muy enferma, un sacerdote, iba a ir como fuera a votar el domingo, y que iba a votar por el viejito o por el ingeniero. Y él decía, es que su familia sufrió, y lo va a hacer porque su familia sufrió
la guerrilla y las amenazas de la guerrilla. Entonces esa es la reacción de Colombia. Ya hay un tercer factor al que Petro, incluso después de segunda vuelta, de que no ganaba el candidato supuesto que quisieron estigmatizar como del centro democrático, entonces él juega mucho también con el antiuribismo y le gusta poner a la sociedad en ese extremo. Cuando muchos decían el lunes después de la primera vuelta, decían no, el centro democrático ya bajó, el antiuribismo, ya no existe uribismo, ya es exagerado, no es que no exista, yo creo que el espíritu está, que haya tenido un agotamiento por todo lo que también incluso por los mismos juicios al presidente Uribe, pero también él juega un poco con el pueblo colombiano, con el antiuribismo, para llegar a donde está. Es como si no pudiera vivir sin eso. El día después de la primera vuelta, uno veía que se había quedado como sin piso y volvía en su discurso al mismo cuento. Entonces ya quería decir que Rodolfo Hernández también era el candidato de Uribe y que lo que pasa es que lo tenían camuflado y que habían hecho un acuerdo por debajo o lo que fuera, y pues no es cierto, no es cierto. Y tal vez no le logró pegar ese discurso, pero ya quería tildarlo así. Entonces ese también le alimenta para llegar a donde está, pero todavía nos seguimos sorprendiendo por qué cogió esto tanta fuerza. Buenísimo. Hay más preguntas, María Elisa. Tú que eres una persona vinculada o que tienes mucha relación con el sector privado en tu país, eres empresaria, ¿cuál crees tú que debe ser el rol un poco que debe jugar el sector privado frente a estos cambios políticos tan complejos que estamos enfrentando en la región? ¿Tú crees que la empresa privada tiene algo que plantear, debiera plantearlo o debiera enfocarse solo en lo que es su giro propio, el tema de crear empresa y trabajo, y no meterse en el tema político? ¿Cómo ves tú cuál debería ser el rol aquí? Sí, es difícil porque el sector privado le gusta girar, no salirse de su giro, o sea, no salirse de esta es prácticamente, yo pienso que el sector privado dice, con mi trabajo estoy haciendo patria, ¿no? Y estoy creando empleo, estoy creando riqueza y a veces se siente como si el sector privado se acomodara a cualquier gobierno pero yo creo que como a cualquier persona, cuando ya le tocan el bolsillo, reacciona. Yo creo que cuando sí se llegue a ver muy amenazado el sector privado, sí debe unificarse con tono político, ser más, no temer tanto a ser visible en la política. Ahorita, estaba recordando, ahorita en la campaña, algunos del grupo de Petro sacó un video donde un empresario, es que no me acuerdo bien ahorita la historia, pero le recordaba, les sugería a sus empleados o les decía que él consideraba que debían votar, no me acuerdo en este momento por qué candidato, pero no era por Petro, porque él quería defender a su empresa, y se iba formando el gran problema de si estaban constriñendo el voto y estaban constriñendo la libertad de expresión y la libertad. Pero yo sí creo que el empresario debía tener la total libertad, al menos, de hacer sus reuniones donde puede convocar a los candidatos a que
presenten sus programas y el candidato de su preferencia. Sí, estaba recordando, fue terrible, terrible porque uno no, ahorita se me vienen todo a la cabeza y lo tengo más claro. Era un video a no un video, una acción legal contra un empresario paisa que lo estaba, que sí, él dijo, sí, yo estoy con Federico Gutiérrez, yo he ayudado al presidente Uribe, pero entonces lo habían querido y lo estaban enlodando y lo enlodaron legalmente y lo querían enlodar con operaciones de narcotráfico, una cosa tan seria contra su dignidad, porque creo que y finalmente la razón, después de todo lo que dijeron, porque era casi que su empresa tenía fondos del narcotráfico, después cuando la gran aclaración y la gran respuesta era que le había vendido era un constructor, creo que es no, tiene varias empresas del sector cafetero, paisa, y le decían, la gran cosa fue que le vendió un inmueble de finca raíz a una persona que después resultó enlodada en temas de narcotráfico, pero pues él decía, yo no tenía ni idea ni siquiera de que estaba metida la persona, y uno tampoco a quien le vende una casa va a saber en qué líos puede estar la persona. Pero ya ahorita les digo que lo tengo más claro, porque como sabemos que hay una estrategia que pasa los límites de la ética para generar campaña sucia, pues parte fue esto, pero enlodando la dignidad de una persona. Entonces, pero el sector privado también se ha metido, aquí ya se ha metido. Yo estuve en reuniones donde querían hacer una campaña de mensajes en vallas, por ejemplo, de mensajes donde no se hablaba exactamente de apoyar a un candidato, pero sí con mensajes donde le temiéramos a lo de Venezuela, a que nos quitaran las pensiones, a temas así que eran claramente una posición, por ejemplo, pues contra principios de izquierda. Gracias, María Elisa. Tengo una pregunta más, quizás, y con esto ir cerrando. Súper interesante esto que cuentas de las vallas y un poco de la acción del sector privado más directa. Tú personalmente, ¿crees que hay algo más que se puede hacer? O sea, tú que estás metido en medios de comunicación y otras empresas, ¿crees tú que hay algo más que se puede hacer desde la empresa privada para detener estos fenómenos? Porque la verdad es que lo que está pasando es que efectivamente este fenómeno se va extendiendo por el continente, lo vamos viendo saltando de un país a otro. Lo que es interesante es que los capitales los vemos en la medida en que va saltando este fenómeno de un país a otro, los capitales van saltando de esos mismos países hacia otros países, porque esa es la realidad. O sea, como la inversión privada, tanto interna como internacional, en la medida que estos países se ven afectados por estos gobiernos así, los capitales van saliendo rápidamente hacia otras oportunidades. Entonces, claro, desde el inicio ya se ve el efecto económico en esos países. ¿Qué más dirías tú, pero tú personalmente, María Elisa, respecto de lo que puede hacer el sector privado para ir frenando este fenómeno? Sí. Yo soy del sector privado, pero he también sido candidata a la Cámara de Representantes. Y cuando he sido candidata, llegar al sector privado ha sido difícil. Siendo de la nuez, o sea, de la nuez del empresariado,
No sé si a uno en ese momento le da como pena también, eh, pero, pero como he vivido, digamos, también la posición de ser activista y también desde los centros de pensamiento, yo creo que al empresario hay que llegarle como al periodista, muchas veces con la cosa escrita. Como a veces también hay que llegarle a un senador con la propuesta en una hoja, haga esta es la propuesta de cambio de la ley y esta es la justificación. Y yo pienso que al empresario va a tocar hacer lo mismo. Hay empresarios que se unen, acá hemos tenido ejemplos como un Chavarría, que fue el mentor del Instituto de Ciencia Política, como la reunión esta en la que querían hacer todos un pool de empresarios para hacer unas manifestaciones. Aunque hay iniciativas sueltas, yo creo que aquí los centros de pensamiento, UPLA incluso, y los partidos tienen una labor fundamental, es de llegarles con la cosa escrita. ¿No? Nosotros estuvimos hace poco hacemos unas reuniones con centros de pensamiento que, digamos, de la misma línea, y a mí me gustó una conclusión, ojalá no se nos quede en el escrito, porque ha sido muy difícil conseguir recursos del sector privado y de las ONG incluso pues, para financiarnos, ¿no? Y entonces pues estábamos haciendo todo un brochure de presentación y algo que me parece que yo sí quisiera, ojalá que todos, que esta coalición de centros de pensamiento de verdad lo hiciéramos, es una propuesta que es, miremos lo que son ellos lo llamaban las narrativas disolventes. Entonces, por decir algo, estamos contra el carbón por los temas de cambio climático y acaban con el medio ambiente y no sé qué. Entonces, ¿cuál es la propuesta ahí? Que agarra uno la narrativa disolvente y la vuelve solvente. Entonces, la vuelve entendible de por qué es bueno producir carbón para el país. Cuánto empleo genera, qué está haciendo por el medio ambiente, en una cosa escrita. Entonces, si uno le llega a un empresario del sector financiero, Petro, que habla tan duro contra los banqueros, y les dice, mire, nosotros somos capaces de entregarle esto al gobierno o a la gente, en decir, ¿por qué de bueno hace un banco? Y les llega a uno un poco con el trabajo, ojalá, y me imagino que más que todo en momentos de crisis, cuando la gente oye más, acá hubo un gran problema, tuvieron para las gaseosas, para las bebidas, ha sido un problema porque asociaciones de padres y con mucha razón, casi no al nivel de prohibir la gaseosa, pero sí al nivel de ponerle toda clase de avisos de que el azúcar de la gaseosa es lo menos saludable para la vida. Y, no lograron sacar la ley en el anterior periodo legislativo, pero incluso ahorita están haciendo una campaña en televisión diciendo, ojo con el candidato que van a escoger, porque no nos dejaron pasar esto, porque es el colmo contra la vida de los niños. Entonces ahí es donde nos toca llegar, difícil, incluso nos toca llegar a argumentar, pero yo he evitado la gaseosa, pero nos toca llegar a evitar con narrativas
y disponernos a eso, y cortas, escritas, rápidas, que lleguen a la gente, eh, y descubrir esas y juntarnos, armarnos de argumentos. Es que ahí lo que tú nos hablas, María Elisa, lo que yo veo detrás, de fondo, es la libertad. Perdona, si yo quiero tomar gaseosa, yo soy una persona adulta, si yo quiero tomar gaseosa, yo hago lo que yo quiero. Y si yo, que soy padre de 2 hijos, quiero darle el fin de semana una gaseosa a mi hijo, es que no me pueden prohibir darle yo gaseosa a mis hijos. ¿Cómo? ¿En qué minuto el Estado pasa a ser el padre de familia aquí? Si el padre de familia soy yo tomo las decisiones y yo soy una persona adulta. Entonces, Exacto. efectivamente, nadie dice que no se planteen los problemas como se hacen con muchas industrias, pero lo que no te pueden llegar es a coartar tu libertad. O sea, es que estos tipos son hábiles para eso, por la vía de eslogan, afectar tu libertad, la libertad de decisión que tiene cualquier ser humano. Exacto. Oye, hay varias preguntas, María Elisa. Ay. Yo creo que estas van a ser las últimas, pero si quieres responder brevemente. Si quieres, dame varias al tiempo y trato de Sí, te voy a dar contestar. 2 y con esto cerramos porque no queremos quitarte también más tiempo ni a ti No, ni a las personas que están disponible. oyendo, pero 2 que yo creo que las puedes argumentar en contracara. Uno es, ¿qué ven los jóvenes en Petro? Yo algo te escuché la respuesta de esto, pero me gustaría que lo pudieras contestar. Y lo otro, ¿por qué Hernández ha sido tan efectivo en redes sociales? Y ya con esto cerramos, María Elisa. Listo. Bueno, Hernández, el rey del TikTok, él hizo su campaña básicamente por TikTok y Facebook y ya pues se le llama el rey del TikTok. Pero yo creo que sumado a eso es el lenguaje. El lenguaje, a veces tocando el tema de lo grosero, incluso, pero no, en sus mensajes no tanto, pero el lenguaje sencillo y los principios rápidos, el anticorrupción, no mentir, cumplir, no ratas, no corruptos, en fin. Y ¿por qué Petro le llega a los jóvenes miércoles? Muy difícil, muy difícil. Yo pienso que ante todo ha sido la universidad pública. Yo pienso que ha sido ahí. Yo pienso que ha sido ahí. Pues nosotros siempre, la Universidad Nacional es una gran universidad académicamente, con un alto nivel académico, de las mejores del país, de las mejores ranqueadas, pero pues en la universidad uno nombraba yo iba a estudiar sociología, y cuando mi opción era estudiar sociología en la Universidad Nacional, en esa época del conflicto armado al máximo nivel, pues estudiar en la Nacional era que uno se iba a demorar 10 años en la carrera mientras echaba piedra, que no iba a echarla yo, y los semestres. Entonces ahora que me haces esa pregunta que no la había pensado tanto, ¿por qué los jóvenes le creen tanto a Petro? Sí, creo que por la educación de la universidad pública, porque dejó de darse historia en los colegios. Yo creo que básicamente por esa falta de transmisión de principios a los jóvenes, de principios políticos, y aunque están participando mucho más, pero en parte también es por esto mismo, sí. Bueno, y ahí también el desafío de la empresa privada, de cómo, porque la empresa privada, recordemos que es el gran empleador, o sea, la gran mayoría de esos jóvenes que pasan por la universidad, después trabajan en la empresa privada. Entonces, cómo la empresa privada también tiene un desafío de ir conectándose con esos jóvenes desde la universidad, ir llegando a ellos desde la universidad para mostrarles un poco que hay una realidad distinta y que lo que le están planteando desde la ideología en las universidades, yo me tocó en la mía también y lo sé por amigos y un montón de cosas,
no es la realidad, o sea, es parcializada e ideologizada. Entonces, ¿cómo mostrar otra cara también desde la empresa privada a esos estudiantes que muchos de ellos después van a ser sus colaboradores en las industrias? Sí, ojalá el ingeniero, si llega a la presidencia, lograr hacer algo en este aspecto. Está la vicepresidente que viene de la Universidad Minuto de Dios. Creo que no sé bien si vicerrectora o directora de la Universidad Digital del Minuto de Dios, pero esto es muy importante porque la Universidad Minuto de Dios recoge, digamos que el sector como muy de clase media, de técnicos, entonces eso va a ser muy importante. Y acá y hay una propuesta, o podría llegarse a hacer una propuesta de imitar un poco el tema de la educación alemana, que no necesariamente tú sales de una a la universidad, sino que tú puedes escoger hacer un estilo de carrera entrando a la a la empresa y si quieres después estudias. O sea, el alemán no necesariamente sale de una salta a la universidad. Y la experiencia que tiene en la empresa se la valen, ¿no? Eso nos cuesta mucho acá, porque acá está, digamos que vale incluso mucho cuántos títulos de especialización y de maestría muestro, ¿no? Más que muchas veces la experiencia. Pero hay una universidad que a mí me gusta mucho el sistema, que es una universidad de la Cámara de Comercio de Bogotá, de la misma Cámara de Comercio de Bogotá. O sea, la Cámara de Comercio es la que reúne a todos los comerciantes de Bogotá, y se llama, bueno, es la Universidad de Empresa, la Universidad de la Cámara de Comercio, pero no se llama Uniempresa, creo que así, pero tiene un sistema en el cual tienen, en el semestre son 3 meses de práctica en la empresa y 3 meses de teoría. Entonces, yo creo que es algo así que se puede seguir imitando, y acá existe, pero pues solamente lo hace una universidad. Buenísimos ejemplos, María Elisa. Bueno, muchísimas gracias, María Elisa, por este tiempo, por tu conversación, por lo que nos has contado. Toda la suerte del mundo para el domingo. Sí. Está toda Latinoamérica con los ojos puestos en ustedes y con confianza en que la cosa, que no gane la extrema izquierda en Colombia, que sería una gran pena. Y eso por mi parte, Mako, Gaby, no sé, se los dejo a ustedes. Muchas gracias, Nico. Muchas gracias, María Elisa, de verdad, muy amables. Yo creo que se respondieron la mayoría de las preguntas, y no es que todas las que se hicieron. Yo solamente quisiera, tal y como dijo Nico, desearles todo lo mejor a nuestros queridos hermanos colombianos. Sepan que acá, como guatemaltecos, pues entendemos perfectamente lo que está pasando, creo yo, y pues no nos queda más que rezar y pedir para que se ilumine el pueblo colombiano y que podamos salir adelante. Por favor, María Elisa, aquí está este CACIF, y lo que es el sector privado guatemalteco está atento a lo que pase. Si tú crees que después vale la pena cuando ganemos, porque yo sí creo que vamos a ganar, que tú nos digas cuáles van a ser los planes y cómo se va a continuar todo, supuesto. Pues yo, aquí está tu casa abierta. Perfecto, estoy atenta y lo que quieran, o sea, estoy disponible, y hasta el mismo domingo estoy disponible. Muchísimas gracias, muy amable, muchas gracias, Nico. Gaby, muchas gracias, y gracias a todos por conectarse. Tengan muchas gracias. Okay, suerte. Gracias. Buenas tardes, gracias por todo. Gracias, Gaby. Hasta luego. Gracias, adiós. Gracias, María Elisa. Buenas tardes. Gracias.